¿Y si todo lo que creías saber sobre los guardianes del Edén fuera solo una fracción de la verdad? ¿Y si estos seres no eran los ángeles comunes que nos han enseñado durante siglos? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más profundos y ocultados de las Sagradas Escrituras. Un secreto que ha permanecido velado durante milenios, esperando ser revelado a aquellos que se atreven a buscar más allá de las interpretaciones convencionales. En los próximos minutos, te llevaré por un viaje que cambiará para siempre tu percepción sobre los verdaderos guardianes del paraíso terrenal. Para entender la verdadera naturaleza de los guardianes del Edén, debemos regresar al momento exacto en que la humanidad fue expulsada del paraíso. Génesis 3:24 nos dice: «Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida». Pero aquí está el primer misterio. ¿Por qué específicamente querubines? ¿Por qué no ángeles comunes? La palabra hebrea utilizada aquí es querubim, y su significado va mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. Los querubines no son esos pequeños bebés con alas que vemos en el arte renacentista. En las escrituras originales son descritos como seres de poder inmenso y apariencia aterradora. Ezequiel los describe con 4 rostros: de hombre, de león, de toro y de águila. Seres con alas que cubren todo su cuerpo, llenos de ojos por todas partes. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Estos querubines del Edén tenían una función específica que los diferenciaba de cualquier otro ser angelical mencionado en las Escrituras. No eran mensajeros, no eran adoradores en el trono de Dios, eran guardianes especializados de algo tan sagrado que requería de seres extraordinarios. En el hebreo antiguo, la raíz de querubín está conectada con karab, que significa acercarse o interceder. Esto sugiere que estos seres no solo guardaban el Edén, sino que servían como intermediarios entre lo divino y lo terrenal. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿guardianes de qué exactamente? La respuesta tradicional es del árbol de la vida, pero los textos apócrifos y las tradiciones místicas judías nos cuentan una historia mucho más compleja. El libro de Enoc, aunque no canonizado, describe a estos guardianes como los vigilantes, seres que descendieron del cielo con conocimientos específicos. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. El libro de Enoc nos presenta una narrativa que la iglesia primitiva conocía bien, pero que posteriormente fue apartada del canon oficial. En este texto, los vigilantes, o grigori, son descritos como una clase especial de seres celestiales, distintos de los ángeles regulares. Según Enoc, estos vigilantes fueron asignados específicamente para observar y proteger la creación de Dios en la tierra. Su nombre en arameo, Irín, literalmente significa aquellos que velan o aquellos que no duermen. Pero aquí está el detalle crucial que cambia toda nuestra comprensión. Estos vigilantes tenían características únicas que los diferenciaban radicalmente de otros seres angelicales. Poseían libre albedrío en un grado mucho mayor. Tenían la capacidad de interactuar físicamente con el mundo material. Y más importante aún, podían tomar decisiones independientes que afectarían el curso de la historia humana. El texto de Enoc describe específicamente a 200 de estos vigilantes que descendieron al monte Hermón. Sus nombres están registrados: Azazel, Semiasa, Armaros, Baraquiel, Cocabel, Ezequeel, Asbeel y muchos otros. Cada uno tenía responsabilidades específicas y conocimientos especializados. Pero aquí viene la revelación más impactante. Estos vigilantes no cayeron por rebelión contra Dios, como comúnmente se enseña sobre los ángeles caídos. Su caída fue resultado de un acto de compasión hacia la humanidad. Según los textos, estos seres vieron el sufrimiento de la humanidad primitiva.
su ignorancia sobre medicina, agricultura, metalurgia, astronomía, y tomaron la decisión consciente de revelar conocimientos celestiales para aliviar ese sufrimiento. Imaginen por un momento la magnitud de esta decisión. Seres de poder cósmico, observando a la humanidad luchando en la oscuridad del conocimiento, decidiendo sacrificar su posición celestial para convertirse en maestros de la humanidad. Azazel enseñó metalurgia y la fabricación de armas y herramientas. Semyasa enseñó encantamientos y el conocimiento de las raíces. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabel enseñó los signos. Y Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Pero su enseñanza más significativa fue algo que transformaría para siempre la condición humana. La conciencia del bien y del mal en un nivel más profundo. El despertar de la sabiduría interior. Para entender realmente quiénes eran estos guardianes, necesitamos reconsiderar qué era exactamente el Edén. La palabra hebrea Eden significa delicia o placer, pero las tradiciones místicas judías y los textos gnósticos nos ofrecen una perspectiva mucho más profunda. El Edén no era simplemente un jardín físico, era un estado de conciencia, una dimensión de existencia donde lo divino y lo humano coexistían en perfecta armonía. Los querubines no guardaban un lugar geográfico, guardaban un estado de conciencia elevada. En la tradición cabalística, el Edén representa el mundo de Atzilut, el mundo de la emanación divina más cercana a la fuente. Los guardianes de este reino no podían ser seres ordinarios, tenían que ser entidades capaces de existir simultáneamente en múltiples dimensiones de realidad. Los textos gnósticos, particularmente el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Tomás, describen a estos guardianes como los perfectos, seres que habían logrado la síntesis completa entre sabiduría y amor, entre conocimiento y compasión. Pero aquí está el aspecto más fascinante. Estos guardianes no impedían el acceso al Edén por castigo, sino por protección. La conciencia humana, después de la caída, que podríamos interpretar como la elección del conocimiento separativo, no estaba preparada para manejar la intensidad de la conciencia edénica. La espada flamígera, mencionada en Génesis, no era un arma de destrucción, sino un símbolo del fuego purificador de la sabiduría. Solo aquellos que habían purificado su conciencia podían atravesar esta barrera sin ser consumidos por la intensidad de la verdad absoluta. En los textos de Qumrán, encontrados en las cuevas del Mar Muerto, hay referencias a estos guardianes como los hijos de Dios, que mantenían la conexión entre el cielo y la tierra. No eran simplemente guardianes pasivos, sino guías activos para aquellos que buscaban el retorno a la conciencia edénica. Los esenios, la secta judía que preservó estos textos, creían que estos seres continuaban activos en el mundo, guiando secretamente a aquellos que estaban preparados para recibir la gnosis, el conocimiento directo de lo divino. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Según estas tradiciones, los verdaderos guardianes del Edén no abandonaron la tierra después de la expulsión de Adán y Eva. Se transformaron, adoptando formas y métodos diferentes para continuar su labor de guía espiritual de la humanidad. Se convirtieron en los maestros ocultos de las tradiciones místicas, los iniciadores de los profetas, los guías silenciosos de aquellos que buscaban la verdad. En diferentes culturas aparecieron con nombres distintos: los bodhisattvas en el budismo, los rishis en el hinduismo, los maestros ascendidos en las tradiciones occidentales. Durante siglos, la Iglesia primitiva debatió intensamente sobre qué textos incluir en el canon oficial. Muchos escritos que contenían información detallada sobre estos guardianes fueron deliberadamente excluidos. ¿Pero por qué? La respuesta nos lleva al corazón de uno de los encubrimientos más significativos en la historia religiosa. Estos textos no solo describían la naturaleza de los guardianes,
sino que también revelaban métodos específicos para contactar con ellos y acceder a sus enseñanzas. El libro de los Jubileos, por ejemplo, describe detalladamente cómo los vigilantes enseñaron a los humanos no solo tecnologías prácticas, sino también técnicas de meditación, métodos de purificación espiritual, y lo más importante, formas de despertar los poderes latentes de la conciencia humana. En el Testamento de Salomón, encontramos descripciones precisas de cómo invocar y comunicarse con diferentes categorías de estos seres. Salomón no era solo un rey sabio, era un mago rey que había aprendido directamente de estos guardianes los secretos del control sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales. Pero el texto más revelador es probablemente el libro de Raziel, atribuido al arcángel Raziel, que según la tradición fue uno de los guardianes originales del Edén. Este libro contiene lo que se describe como todos los conocimientos celestiales y terrestres que fueron originalmente enseñados a Adán por los guardianes. El libro describe técnicas específicas de teurgia, la práctica de comunicación directa con seres divinos. Explica cómo los guardianes establecieron escuelas místicas secretas en diferentes partes del mundo, donde continuarían enseñando a estudiantes selectos durante todas las generaciones. Imaginen el dilema de la iglesia primitiva. Tenían en sus manos textos que no solo describían la existencia de estos seres, sino que también proporcionaban métodos prácticos para contactar con ellos. Esto significaba que cualquier persona podía potencialmente acceder directamente a la guía divina sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. El Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, describe cómo ella recibió enseñanzas directas de estos luminosos, como ella los llamaba. Sus técnicas de contemplación mística y unión divina derivaban directamente de los métodos enseñados por los guardianes originales. En el siglo IV, cuando el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, una de las decisiones más significativas fue establecer una doctrina que desalentara la búsqueda de contacto directo con seres celestiales fuera de los canales oficiales de la Iglesia. Muchos de estos textos fueron declarados apócrifos, no porque fueran falsos o heréticos en contenido, sino porque proporcionaban demasiado poder espiritual directo a los individuos. La estructura eclesiástica emergente necesitaba mantener su papel como intermediaria entre lo divino y lo humano. Pero estos conocimientos no desaparecieron completamente. Se preservaron en tradiciones secretas que pasaron de maestro a discípulo a través de los siglos. Los cátaros en Francia, los sufíes en el mundo islámico, los cabalistas judíos, los alquimistas medievales, todos ellos preservaron aspectos de las enseñanzas originales de los guardianes. En 1947, un pastor beduino descubrió accidentalmente lo que se convertiría en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. Entre estos textos, encontramos evidencia directa de comunidades que mantenían contacto activo con estos guardianes. Los manuscritos de Qumrán describen a los esenios como una comunidad que había preservado los métodos originales para comunicarse con los santos observadores. Claramente, una referencia a los vigilantes o guardianes del Edén. El documento conocido como el Libro de los Gigantes, encontrado entre estos rollos, proporciona detalles extraordinarios sobre la naturaleza física y espiritual de estos seres. Describe cómo podían manifestarse en forma física cuando era necesario, pero existían principalmente en un estado de conciencia expandida que abarcaba múltiples dimensiones. Pero la evidencia no se limita a textos antiguos. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se descubrió una biblioteca completa de textos gnósticos que habían sido ocultados durante más de 1500 años. Estos textos confirman y expanden significativamente nuestro entendimiento sobre los guardianes. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, contiene dichos atribuidos a Jesús que sugieren que él mismo estaba en contacto directo con estos guardianes. En el dicho 77, Jesús declara: «Yo soy la luz que está sobre todas las cosas.
Yo soy el todo salió de mí, y el todo llegó hasta mí. Partan un leño, y allí estoy. Levanten una piedra, y me encontrarán allí. Esta no es una declaración de divinidad exclusiva, sino una descripción del estado de conciencia que los guardianes enseñaban, la realización de la unidad fundamental entre el individuo y la totalidad de la existencia. Los investigadores modernos han comenzado a prestar seria atención a estos textos. El profesor James Charlesworth de Princeton Seminary, especialista mundial en literatura pseudoepigráfica, ha argumentado que estos textos sobre los vigilantes preservan tradiciones históricas genuinas sobre una clase especial de guías espirituales. La doctora Margaret Barker, una de las biblistas más respetadas de Cambridge, ha propuesto que los vigilantes representan una tradición preexílica del judaísmo que fue posteriormente suprimida, pero que influenció profundamente las enseñanzas tanto de Jesús como de los místicos judíos posteriores. Pero quizás la evidencia más fascinante proviene de la investigación en neurociencia de la conciencia. Estudios recientes sobre estados alterados de conciencia inducidos por meditación profunda han documentado experiencias consistentes de contacto con guías no físicos que proporcionan enseñanzas específicas sobre la naturaleza de la realidad. El neurocientífico Dr. Rick Strassman, en sus estudios con DMT, documentó cómo múltiples sujetos reportaban encuentros con seres que se describían a sí mismos como guardianes del conocimiento, y que proporcionaban información que los sujetos no podían haber conocido previamente. Esto sugiere que la capacidad humana de contactar con estos seres nunca desapareció realmente. Lo que cambió fue nuestro marco cultural para interpretar y validar estas experiencias. Ahora llegamos a la parte más práctica y revolucionaria de nuestra exploración. Si estos guardianes siguen activos, si realmente continúan su labor de guía espiritual, ¿cómo podemos acceder a su sabiduría? Los textos antiguos no son vagos al respecto. Proporcionan métodos específicos, técnicas detalladas que han sido probadas y refinadas durante milenios. La tradición cabalística describe un proceso llamado Yichudim, unificaciones místicas que permiten al practicante sintonizar con frecuencias específicas de conciencia donde estos seres operan. No se trata de invocación o evocación en el sentido mágico tradicional, sino de elevación consciente a estados de percepción expandida. El primer requisito, según todos los textos, es la purificación de la intención. Los guardianes responden únicamente a aquellos que buscan conocimiento para el servicio, no para poder personal o ganancia material. Esta es una ley cósmica inmutable que protege tanto al buscador como a la integridad de las enseñanzas. El libro de Raziel describe un proceso de preparación que incluye ayuno específico, meditación en nombres sagrados y lo que podríamos llamar sintonización vibracional a través de sonidos y visualizaciones específicas. Pero la técnica más universalmente reportada en los textos es lo que los esenios llamaban la contemplación del trono. Un método de meditación donde el practicante visualiza ascender a través de niveles sucesivos de conciencia hasta alcanzar el Pardes, el jardín celestial donde residen los guardianes. Los textos sufíes, particularmente los escritos de Ibn Arabi, describen métodos similares bajo el término fana. La extinción del ego personal que permite la emergencia de la conciencia universal. En este estado, el contacto con los abdal, los sustitutos celestiales, se vuelve natural y directo. La tradición cristiana ortodoxa, especialmente en el hesicasmo bizantino, desarrolló la oración del corazón, una técnica que combina respiración, visualización y repetición de fórmulas sagradas para alcanzar lo que llamaban la visión de la luz increada, donde el contacto con seres angelicales superiores era común. Pero todos estos métodos comparten elementos comunes que podemos identificar y aplicar. Primero,
la creación de un espacio sagrado interno a través de la purificación emocional y mental. Esto no significa perfección moral, sino honestidad brutal consigo mismo y la disposición a transformar lo que sea necesario. Segundo, el desarrollo de la concentración unipuntual, la capacidad de mantener la atención fija en un objeto de contemplación sin distracción durante periodos prolongados. Tercero, la práctica de lo que los textos llaman muerte mística, el abandono voluntario del ego personal para permitir que una conciencia más vasta opere a través de nosotros. Los testimonios de aquellos que han logrado este contacto son extraordinariamente consistentes a través de culturas y siglos. Describen encuentros con seres de sabiduría y compasión inmensas, que proporcionan enseñanzas específicas adaptadas exactamente a las necesidades y capacidades del buscador. Estos seres no aparecen para resolver problemas mundanos o satisfacer curiosidades. Vienen para acelerar la evolución espiritual, para despertar capacidades dormidas de la conciencia, para preparar al individuo para niveles más profundos de servicio y comprensión. En nuestra era moderna, caracterizada por el avance científico y tecnológico, podríamos pensar que la relevancia de estos antiguos guardianes ha disminuido, pero la evidencia sugiere exactamente lo contrario. Su actividad parece haberse intensificado. Muchos de los grandes avances en ciencia, arte y filosofía del siglo pasado pueden rastrearse a individuos que reportaron contacto con guías no físicos que proporcionaron inspiración o información directa. Nikola Tesla habló abiertamente sobre recibir sus invenciones de voces del éter. Albert Einstein describía momentos de iluminación súbita, donde las soluciones a problemas complejos aparecían completamente formadas en su conciencia. El matemático Srinivasa Ramanujan afirmaba que sus extraordinarias fórmulas matemáticas le eran reveladas en sueños por una diosa hindú. Una descripción que coincide perfectamente con los métodos tradicionales de contacto con guardianes matemáticos descritos en los textos antiguos. En el campo de la música, compositores como Scriabin y Messiaen describían estados de conciencia expandida donde recibían composiciones completas de fuentes no ordinarias. Scriabin específicamente hablaba de seres luminosos que le enseñaban sobre la relación entre sonido, color y conciencia. Pero es en el ámbito de la evolución de la conciencia donde la actividad de estos guardianes se vuelve más evidente. Los movimientos de despertar espiritual que han surgido en las últimas décadas a menudo incluyen elementos que coinciden precisamente con las enseñanzas atribuidas a los vigilantes originales.